Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el léxico y la semántica. Primero veremos definiciones de estos dos conceptos. El léxico es el vocablo de un idioma o de una región. El léxico se divide en tres tipos, el cual sería el léxico activo. Este está constituido en palabras que solemos usar normalmente en la vida cotidiana. El léxico pasivo trata de palabras que se solían usar antes o que son un poquito más confusas actualmente. Y la jerga trata de palabras más técnicas como podrían ser los tecnicismos. La semántica es la disciplina que se ocupa del significado de las palabras. La homonimia se refiere a la palabra que tiene el mismo significante y posee un significado distinto. Esta se divide en tres tipos, la cual sería la homografía, que esta es cuando se escribe igual, pero sus significados son distintos. Después sería la homofonía, la cual sería cuando su pronunciación es igual, pero se escribe distinto. Y está la paronimia, la cual sería cuando el sonido se asemeja, pero se escribe en distinto. Después tenemos lo que es la polisemia. Esta se refiere a palabras que tienen varios significados. Por ejemplo, podría ser la palabra banco, que podemos entenderla como banco financiero o banco de algún mueble para sentarse. También podría ser el ejemplo de cubo, el cual podría ser un balde, bueno, podría referirse a un balde para vertir algo, o podría ser un cubo de lo que conocemos como la figura. La sinonimia es cuando se utiliza una palabra, bueno, un conjunto de palabras tienen un mismo significado. Por ejemplo, aquí puede ser mandar, ordenar o exhortar, que a fin de cuentas significan lo mismo, pero se escriben diferente, o sea, cada una tiene distinta forma de escribirse. Después está lo que son los antónimos. Estas son palabras que tienen significados opuestos. Por ejemplo, podría ser antónimos de alegría, que serían la tristeza, la depresión, la melancolía, y antónimos de grande, que podría ser chico, pequeño y así. La paráfrasis mecánica consiste en sustituir expresiones por otras frases o sinónimos. Por ejemplo, disciplinado es el alumno. Esto se podría sustituir por el alumno es aplicado. La paráfrasis creativa o constructiva, esta elabora otro texto que se puede entender mejor. Por ejemplo, la generosidad es la cualidad con más valor. Esto se podría sustituir por considero que el altruismo es un valor que se distingue de los demás. A fin de cuentas, la oración conserva su esencia. Los escoyotes gramaticales son formas incorrectas de expresarse lingüísticamente. Esto también se pueden considerar como falta de cultura. Algunos ejemplos están 4 formas distintas de pronunciar el porqué. La primera es el porqué con acento. Este se utiliza cuando se quiere expresar algún motivo, razón, causa, o sí, ¿no? El porqué de algún hecho. Algún ejemplo de este podría ser: no entiendo el porqué de tu irresponsabilidad. Ok, después tenemos el porqué junto y sin acento. Este se podría sustituir por, en vez de decir ya que, o pues, o si no se utiliza cuando se responde más que nada. Podría ser, un ejemplo podría ser: no voy porque no tengo tiempo. Después está el porqué separado y con acento. Este se utiliza para preguntar. Las preguntas pueden ser explícitas o implícitas. Las explícitas pues son las que llevan interrogantes. Las implícitas son las que no lo llevan, pero sin embargo no
no quita el hecho de que sigue siendo una pregunta. Un ejemplo, de ambas podría ser de la explícita, sería ¿por qué no trabajas? Y de la implícita sería no entiendo por qué no trabajas. Después tenemos el por qué separado y sin acento. Este es un conjunto de la preposición por y del relativo que. Algún ejemplo de este podría ser esa fue la razón por que fue suspendido el comité. Otro ejemplo muy común de los escoyotes gramaticales es el si no y el sí no. El si no, que sería todo junto, abrevia la oración y evita repeticiones sin que se pierda la coherencia. Por ejemplo, para presidencia no se trata de un atentado, sino de un accidente. Después tenemos el sí, no. Este expresa lo que serían condiciones. Un ejemplo de ello puede ser, si no puedes decir algo bueno de un difunto, mejor no hables. La sintaxis se refiere a el orden de las palabras y el orden preestablecido en español sería sujeto, verbo y predicado. Un ejemplo de esta podría ser el perro come filete. El sujeto sería el perro, el verbo sería comer y el predicado sería un filete. La ambigüedad es cuando una oración puede expresarse en más de un sentido. Existen dos tipos de ambigüedad, la ambigüedad estructural y la ambigüedad léxica. La ambigüedad estructural es producida por el orden o la estructura del discurso. Por ejemplo, se venden billeteras de piel de caballo. La ambigüedad léxica, esta es producida cuando se tienen palabras con más de un significado y ambas son admisibles. Por ejemplo, se encontraron en el banco de la avenida. En el ejemplo no queda claro si fue un banco de un asiento o un banco financiero. La cacofonía es una repetición o una exageración de palabras. Por ejemplo, estas pueden tener una misma terminación, como sería en este caso. Pedro corría rápidamente para alcanzar y subir ágilmente al bote en el que probablemente encontraría a sus asaltantes. Los solecismos son errores de sintaxis, los cuales alteran el orden usual o correcto de sus términos. Un ejemplo de ello puede ser hace años que no te veo. Este es un error de concordancia. Y por último tenemos lo que son los barbarismos. Estos son errores o incorrecciones al pronunciar o escribir una frase o una palabra. El barbarismo se divide en tres tipos. El barbarismo prosódicos, estos son los que producen alteraciones al pronunciar o articular los sonidos del lenguaje. Por ejemplo, el pronunciar una S al final del verbo cuando se habla en una segunda persona. Por ejemplo, comistes, que sería comiste, llegastes, que sería llegaste. Después están los barbarismos sintácticos. Estos producen alteraciones en el orden de los términos de una oración. Por ejemplo, al decir la primer, cuando debería de ser la primera. Después están los barbarismos morfológicos. Estas alteraciones se producen en la construcción misma de una palabra. Por ejemplo, el uso de cabo en vez de decir el verbo caber, que en dado caso sería quepo.